los grupos de oración, hemos hablado del seminario de vida como itinerario en la renovación carismática, hemos hablado del bautismo en el Espíritu Santo, hemos hablado también de ese énfasis, ese proyecto de Corazón en Fuego de América Latina. Y en este momento vamos a hablar de los carismas en la edificación de la iglesia. El descubrimiento de los carismas desde el Vaticano II. Quisiera tomar esa primera parte. ¿Qué sucedió en realidad con los carismas después de la tumultuosa aparición en los comienzos de la iglesia? Los carismas, sabemos nosotros, no desaparecieron tanto de la iglesia como de la teología. Si recorremos toda la historia de la iglesia, teniendo en mente las diversas listas de carismas del Nuevo Testamento, debemos concluir que a excepción quizás de hablar en lenguas y de la interpretación de las lenguas, ninguno de los carismas se ha perdido del todo. La historia de la iglesia está llena de evangelizadores carismáticos, de dones de sabiduría, de ciencia. Basta pensar en los doctores de la iglesia. Nomás ahorita, el primer día de este mes, celebramos una doctora de la iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, o de Lucier. La historia de curaciones milagrosas de hombres dotados de espíritu de profecía o de discernimiento de espíritus, por no hablar de dones como visión, arrebatos, éxtasis, iluminaciones, también ellos. Y en todos estos santos se enumeran muchos carismas, porque nosotros en la vida de los santos podemos detectar todos esos carismas. El santo más carismático de la historia, Francisco de Asís, un carismático. Sabemos nosotros que nosotros tenemos que concebir la renovación no como un movimiento, sino como una corriente de la iglesia. Movimiento es todo aquel grupo que tiene un fundador humano. La renovación carismática, el fundador de la renovación carismática es el Espíritu Santo, que surge después del Vaticano II en 1967 de otra manera, con todos esos estudiantes, sabemos nosotros, allá en la Universidad de Pittsburgh. Entonces nosotros no podemos decir sencillamente que es un momento como aislado de la historia. Estábamos hablando también ayer de Elena Guerra y hablando de todos los documentos de toda la iglesia. Es un recorrido de la iglesia y podríamos nosotros hablar de tantos santos de la iglesia. San Ignacio de Loyola tenía el don del discernimiento. Podríamos hablar de Santo Domingo Sabio, tenía el don de sanación. Podríamos hablar de San Luis Beltrán, que estuvo en la Guajira colombiana, español, que tenía el don de lenguas. Oiga, tenía el don de lenguas porque es que el don de lenguas muchas veces nosotros lo entendemos como de una sola manera. No, la historia nos dice que San Luis Beltrán hablaba en español, los indígenas hablaban en su lengua nativa, en su dialecto, y él les entendía. Eso es don de lenguas. ¿Sabe una cosa? La lengua universal es el amor. Usted va a cualquier parte y abraza a alguien, no necesita palabras. Le da un beso en la mejilla a alguien y no necesita palabras. Ustedes no saben que el lenguaje más usado no es el de audible,
El lenguaje más usado es el lenguaje del cuerpo. Ese es el más usado en todo el día. Usted habla todo el día más con su cuerpo que con su boca. Aunque también dirían algunos que uno se demora 2 años para aprender a hablar y 70, ¿sí? Para poder como colocarle freno a la lengua, como dice Santiago en el capítulo 3. Entonces son muchos los santos de la iglesia. La sanación, la liberación, la profecía, eso no es exclusivo de la renovación carismática. No sea iluso, no sea bobito. El Espíritu Santo no es exclusividad de la iglesia, ni el Espíritu Santo es exclusividad de los carismáticos. En una parte de aquí de Colombia, en el Chocó, en alguna parte de selva, estuve hace muchos años en una misión. Fui a una Semana Santa a ayudar. Y resulta que cuando yo pasé el río Atrato, que tiene como 20 metros de ancho, el segundo río más grande después del Amazonas, tuve que pasar por un cable a 20 metros de altura, de esos cables donde uno se sienta y donde uno se impulsa con las manos de un lado al otro, para poder estar con un grupo indígena llamado Los Cholos. Y estuve con ese grupo indígena y resulta que fui a hacer Semana Santa y como nunca habían tenido una Semana Santa, me puse a dar catequesis toda la semana. Y vi que entre los indígenas había un indígena que el que estaba enfermo en el grupo lo llevaban donde él. Y él hacía una oración, decían ellos, una oración rara, y se sanaban. Y entonces yo me hice amigo del indígena. Yo era seminarista en ese entonces. Y entonces le dije al indígena, dígame usted cuál es la oración que utiliza para la salud. Yo no le digo a nadie, dígame esa oración secreta. Y él, después de decirme un montón de cosas, dijo, prométame que no le dice a nadie. Y no, yo le prometo. Y dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Yo quedé como fuera de base. ¿Quién le enseñó? No, a mí me enseñaron esa oración. ¿Y sabe qué? Ese indígena oraba por sus compañeros de comunidad enfermos y el Señor los sanaba. Donde no hay médico, donde no hay enfermero, el Señor coloca la necesidad. Es que los carismas se hicieron fue para función de la comunidad, función de la iglesia. Nosotros no somos dueños de los carismas, a nosotros no nos pertenecen los carismas. Los carismas están en función de la comunidad. ¿Qué haría un Santo Domingo sabio con un don de sanación solamente para orar por él? Nada. ¿O qué haría Santo Domingo sabio diciendo que ese don y ese carisma y ese poder y esa gracia pertenecen a él? No. Él sabe que es una acción de Dios en su vida para el servicio de los demás. Entonces, ¿dónde está la novedad que nos permite hablar del despertar de los carismas en nuestra época? ¿Qué estaba ausente antes? Los carismas, desde su marco propio de utilidad común y de la organización de la iglesia, fueron progresivamente circunscritos en el ámbito privado y personal y ya no entraban a la misma constitución de la iglesia. En la vida de la primera comunidad cristiana, los carismas no eran hechos privados, eran lo que unidamente a la autoridad apostólica le daban la fisionomía de la misma comunidad. Es el mismo Señor que en la palabra, cuando envía a los 72, les da poder. Dice, vayan y anuncien la conversión, sanen a los enfermos, liberen a los que están oprimidos, den la paz.
Y si aquellos que están dispuestos a recibirla, pues en ellos quedará la paz. Y el que no esté dispuesto, pues sacudan los pies. Pero también dijo, coman lo que les den. Hospédense donde los coloquen y no anden cambiando de lugar. Lo que han recibido gratis, denlo gratis, nos dice. Y les dice Jesús también a los discípulos, si ustedes creen en mí, harán lo que yo hago y aún cosas mayores. Harán lo que yo hago y aún cosas mayores. Si ustedes creen en mí. O sea que no es una acción y una unción que pertenece a la persona, sino a la acción poderosa del Espíritu Santo. Y en la vida primitiva era eso muy normal. Eso nos lo dice la palabra de Dios, y ante todo el Evangelio del Espíritu Santo, que son los Hechos de los Apóstoles. Y nos dicen que los discípulos sanaban. Ustedes no se acuerdan con Pedro, sus compañeros, cuando llegan a orar, hay un hombre en la entrada de ese templo, de esa sinagoga, y sencillamente está pidiendo limosna. ¿Y qué dice Pedro? Yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Uno no es capaz de decir eso. Y le digo, ¿por qué? Porque de pronto queda mal. Eso se necesita mucha unción. Se necesita creer mucho en el Señor. Mucho en el Señor. Como para uno decirle, es que uno se defiende mucho. Y es que la imagen de uno vale mucho. Vale mucho. El que está entregado al Señor no le interesa nada de eso. El Señor obra y hace lo que va a hacer en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el proceso entonces de la iglesia, lo que empieza algo comunitario, los carismas eran muy comunitarios, los carismas estaban unidos al mensaje. Los carismas eran fruto del mensaje. ¿Se acuerdan ustedes en la predicación de Pedro? Se convirtieron más de ¿qué? Más de 3.000 personas. Con un solo discurso. Y nosotros con 3.000. Oiga, no convertimos a uno. Él con uno convirtió a 3.000. Pero ¿cómo era la predicación de Pedro? Era una predicación, oiga, querigmática y carismática. Era una predicación de la doctrina, porque Pedro empieza a hablar de Jesús de Nazaret y empieza a hablar de todo el misterio pascual de Cristo. Ha vivido, ha muerto, ha resucitado, ha subido al Padre, ha enviado el Espíritu Santo. De ese es que le estamos hablando, como dice el mismo Pablo en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, cuando está en Atenas o cuando baja a Corinto. Está hablando desde los hechos. A mí me preocupa algo, muchachos, aquí haciendo un paréntesis, y es que la predicación muchas veces de nosotros, en muchas partes, son predicaciones de anécdotas y de cuentos y de tantas cosas, menos de la palabra. Es muy poquito el joven que yo he visto en varias partes hablar de la palabra y de la doctrina de la iglesia. Es muy poquito el joven que en una predicación nombra documentos de la iglesia. Muy poquito el joven. Y a uno le da tristeza eso, porque estamos en un anuncio más personal que el anuncio del Señor. Es que nuestro anuncio, oiga, no es nuestro anuncio, no es nuestra imagen. Somos embajadores, como dice Pablo, de un mensaje. El mismo Pablo le dice a Timoteo, conserva la sana doctrina, enseña lo que yo te he enseñado, reaviva el don
que recibiste cuando te impuse las manos, o sea, el bautismo del Espíritu, le dice Pablo. O sea, su doctrina no es cualquier cosa, no es conseguir el libro de Coquito a ver qué anécdota hay nueva para llevar al grupo. No, la predicación tiene que ser tradición de iglesia, tiene que ser palabra de Dios, tiene que ser documento de iglesia, porque nosotros no somos cualquier predicador. Nosotros tenemos que predicar con la iglesia. Esa tiene que ser nuestra predicación. Apóstoles y profetas eran las dos fuerzas que justamente dirigían la comunidad en ese tiempo, en esa comunidad primitiva. Muy pronto el equilibrio entre las dos instancias, la del cargo y la del carisma, se rompen a beneficio del cargo. El carisma es otorgado ahora en la ordenación y vive con él. Un elemento determinante fue el seguimiento de las primeras falsas doctrinas, especialmente esas falsas doctrinas gnósticas. Fue este hecho el que inclinó cada vez más la aguja de la balanza hacia los que presentan el cargo de los pastores, sacerdotes, apóstoles, discípulos, vicarios de Cristo. O sea, toda esa genealogía, toda esa tradición de la iglesia, Otro hecho fue la crisis de movimientos proféticos difundidos por Montano en Asia Menor en el siglo II. O sea, la iglesia inicia, vuelvo y le digo, la iglesia inicia con su mensaje querigmático y carismático. O sea, la iglesia empieza a anunciar, sana, libera, transforma las personas, y en el transcurso del tiempo todo ello que era comunitario se va volviendo individual. O sea, se va perdiendo. No es que se pierda el carisma, estamos hablando, no es que se pierda el carisma. Mire que en el Vaticano II, en el año 1965, dicen que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Y entonces algunos piensan que en algunas épocas ya no se volvió a hablar del Espíritu Santo. No, se reservó algo muy privado, ya no algo muy público. Y es tanto que el Señor revela a Elena Guerra, ¿cierto?, que le escriba al Papa de ese entonces, que se haga una novena, que se invoque la acción poderosa del Espíritu Santo, que la iglesia toda se una a la acción poderosa del Espíritu Santo, en una gran necesidad que se tenía en el año 1962 al 65, donde empieza a gestarse, primero por Juan XXIII, el Papa, después Pablo VI, lo que llamamos nosotros el Vaticano II, y donde empieza la acción poderosa del Espíritu Santo en los laicos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los laicos en la iglesia no tenían sino un deber, el de meter la mano al bolsillo cuando pasaba la alcancía. Tenía solamente una obligación: ayudar a la iglesia en lo económico, no más. Y sencillamente después del Vaticano II, en toda esta renovación que hace el Espíritu Santo, y sabemos nosotros que esa parte en la Lumen Gentium, en la Gaudium et Spes, documentos del Vaticano II, en ellos actúa mucho el cardenal Joseph Suárez, actúa mucho en esa parte sobre el Espíritu Santo, y Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el entonces obispo de esta diócesis, le colocan esa parte neumatológica a ese documento, a la iglesia misma, y empieza una acción de todos los laicos. A ver, para que me entiendan, la concepción que había antes del Vaticano II
Imagínese usted una pirámide. Esa era la concepción que tenía la iglesia. La jerarquía arriba de la pirámide y el pueblo abajo. La jerarquía todo lo decidía y el pueblo obedecía. La jerarquía todo lo hacía y el pueblo no podía intervenir. Algo como esto. Primero que todo, la misa era en latín. El idioma de toda la iglesia era el latín. En todos los países era el latín. El sacerdote celebraba de espaldas al pueblo, de esta manera, no de frente. Ninguno podía leer la palabra de Dios. Era prohibido leer la palabra de Dios. Y eso surge hace más de 500 años, cuando surge el protestantismo que surge con Lutero. La libre interpretación de la palabra, y entonces la iglesia dijo, prohibido para todos los laicos leer la palabra. Es que la lectura de la palabra apenas tiene 50 y pico de años en nosotros. ¿Quiénes leían? Solamente los sacerdotes. La humilía el sacerdote. Todo el sacerdote, nadie podía subir al altar siquiera. Todo estaba reservado para el clero. Y empieza toda una renovación, y empiezan a participar los laicos, y empiezan a dar catequesis los laicos. Yo no soy tan viejo, pero la catequesis de la primera comunión me la dieron a mis monjitas, y pregúntele a todos los viejos. No había laicos, los laicos no podían dar catequesis. Eso no era para los laicos. Es que es un cambio total, diría yo, de la iglesia. Por eso fue que las comunidades religiosas femeninas fueron bajando. Y le digo por qué. Porque los laicos empezaron a hacer muchas cosas que hacían las comunidades. Como las religiosas iban y daban catequesis, entonces ya los laicos podían dar catequesis. Y entonces empezaron un montón de laicos a instruirse en la palabra de Dios. A instruirse en la palabra. Empezaron a formarse los laicos. En ese tiempo, antes del Vaticano II, los laicos tenían devociones, novenas, tantas cosas. Pero los laicos no tenían un nivel de protagonismo. ¿Ya se imaginaron la pirámide? Así era. ¿Cómo cambió todo? La concepción de iglesia, entonces, ¿quiénes eran la iglesia? Los sacerdotes y las religiosas. En el nuevo cambio y la nueva renovación de la iglesia, todos empezamos a entender que la iglesia no son los sacerdotes o las religiosas. Que la iglesia, ¿quiénes somos? Todos nosotros, cuerpo de Cristo. Por eso ustedes cantan, pues que eso también tiene un error muy teológico, ese canto sobre la iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. ¿Que por qué tiene un error? Es que yo no soy la iglesia. Yo soy iglesia, pero yo no soy la iglesia. La iglesia no se agota en mí. Ese canto, corríjalo. Entonces debiera cantarse: yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. ¿Sí? ¿Los niños son la iglesia? No. Los niños son iglesia. Los jóvenes son iglesia. Mire cómo cambia una palabrita. Una palabrita cómo cambia todo el contexto teológico. Lo cambia todo. ¿Sí? Eso es como otra canción. Pero no me voy a meter en todas las canciones, pues tampoco. Pero otra canción que dice: no pongáis tu amor. Es que no pongáis. ¿A dónde está eso en el diccionario La Luz? Es que no pongáis tu amor en nadie más que en Él.
no pongáis, como que no pongáis. ¿Qué es eso? ¿Ustedes lo estudiaron o qué? No pongas, no pongáis. Bueno, hay un montón de errores en esos cantos que yo no oí, la gente los canta y todo ese montón de cosas, pues no estamos hablando de eso. Es que a veces se le va a uno la mente para otras partes. Los carismas, oiga, los carismas marginados de la vida de la iglesia, se tiene noticia todavía durante algún tiempo de persistencia aquí y allá de algunos de ellos. San Irineo, por ejemplo, dice que todavía existen en su tiempo muchos hermanos de la iglesia que tienen carismas proféticos, que hablan en lenguas, que manifiestan los secretos de los hombres en ventaja propia y explican los misterios de Dios. Pero es un fenómeno que se va agotando. San Irineo, de los primeros siglos de la iglesia. O sea, todavía hay mucha gente que habla en lenguas y hace la interpretación. Desaparece sobre todo aquellos carismas que tenían como terreno de ejercicio el culto en la vida comunitaria, el hablar inspirado, lo que llamamos nosotros la glosolaria o el don de lenguas, los llamados carismas pentecostales. La profecía viene a reducirse al carisma del magisterio de interpretar y la revelación auténtica e infalible. Esta era la definición de profecía en los tratados de eclesiología que se estudiaban en muchos seminarios anteriormente. Se intensifica, oiga, esta situación teológica, según una teoría a menudo repetida desde San Juan Crisóstomo también, que es uno de los primeros siglos, hasta el Vaticano II. Otras consecuencias inevitables es la clericalización de los carismas. No olviden esa frasecita, clericalización de los carismas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la gente pensó que los únicos dueños de los carismas era el clero, los sacerdotes, los obispos, y pare de contar. Que los carismas el Espíritu Santo no se los daba sino a ellos, vinculados a la santidad personal. Entonces, el que tiene un carisma es muy santo. Esa era la concepción que tenía la gente. El que tiene un carisma es muy santo. Terminan por estar asociados casi siempre a los representantes habituales de esa santidad, pastores, monjes, religiosos del ámbito de la eclesiología. Los carismas pasan a la geografía, es decir, al estudio de la vida de los santos. O sea, empiezan los discípulos, empiezan los apóstoles, empiezan en la comunidad, ¿sí? Pasan después a mencionarse en algunos carismas. Después los carismas se van solamente a los sacerdotes, a las monjas y a los monjes, y ya, a nivel privado. No se habla sino de carismas en ese contexto. Esta es la situación del Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II lo que quiere es remediar todas esas situaciones en la Iglesia. Eso es lo que quiere el Concilio. En uno de los documentos más importantes del Concilio leemos lo siguiente. Oiga pues, el Espíritu Santo no solo santifica y dirige el pueblo de Dios mediante los sacramentos y los ministerios, y lo adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Con lo que los hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que les sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia, según aquellas palabras. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud
y consuelo. El texto de la iglesia tiene una dimensión neumática. Neuma, espíritu, fuerza, neumática. Oiga, sigue diciendo, y que la primera está en función y al servicio de la segunda. No es el espíritu que está al servicio de la institución. Oiga, qué tan importante esto. No es el espíritu que está al servicio a la institución, sino la institución que está al servicio del espíritu. Oiga, eso cambia toda la mentalidad. Los carismas, oiga, los carismas están para el servicio de la institución. No es cierto, como hacía notar polémicamente el gran eclesiólogo del siglo XIX, llamado Adam Moore, decía que Dios ha creado la jerarquía y así ha provisto más que suficiente las necesidades de toda la iglesia. O sea, que con la jerarquía estaba lista la iglesia, que lo más importante eran como esos ministerios ordenados, no más. Hoy se habla en todas partes de los carismas. Uno lo hace con propiedad y equilibrio, otros sin claridad, otros distorsionando la verdad, unos exageran la importancia, otros los desprecian como algo peligroso e inactual. Unos dicen que esos carismas se dieron hace muchos años, pero que ahora no se dan los carismas. Unos tienen una visión recortada de lo que son los carismas, otros aprecian determinados carismas, otros poseen una visión muy amplia y aprecian todo lo que el Espíritu Santo va regalando para el beneficio de la iglesia. Unos temen recibir los carismas y otros los reciben con gratitud y consuelo. Otros dicen en oraciones: por favor, Espíritu Santo, no me dé el don de lenguas. Por favor, Señor, no me dé tal y tal cosa, no me encarte con tal y tal cosa. Otros piden todos los dones y todos los carismas. Y uno se encuentra gente muy particular. Por ahí me encontré yo una señora en un pueblo que se acercó a conversar conmigo cuando estaba en el sacramento de la reconciliación y me dijo: padre, yo soy carismática. Le dije: maravilloso. Me dijo: pero le voy a contar, yo tengo el don de profecía. Y yo: gloria a Dios. Digo: pero eso no es nada, yo también tengo el de sanación. Y en estos días el Señor me dio el de liberación. Tengo don de conocimiento. Bueno, y empezó a nombrarme el botón. Oiga, me nombró todos los carismas. Me dijo: padre, ¿usted qué piensa en todo eso? Y yo: pues que estoy con el Espíritu Santo. Estoy con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se agotó en usted. Se agotó en usted. No, el Espíritu Santo es muy organizado en una comunidad. El Espíritu Santo me dará a mí un carisma y a mi hermano le da el otro. A mí me da el don de lenguas y a mi hermano le da de interpretación en lenguas. Pero hay una señora, ya hay unos señores, ya hay unos jóvenes que tienen el don de lengua y por ahí derecho tienen interpretación de lenguas. No, el Espíritu Santo. Oiga, es tan organizado el Espíritu Santo, muy organizado. ¿Por qué? Porque quiere edificar la iglesia, y no agota en una comunidad todos los carismas, y da los carismas que necesita la comunidad, no los que yo necesito, sino los que necesita la comunidad. Es hermoso el Espíritu Santo. Uno reduce los carismas a los que enuncia San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios. Otros saben que el número de carismas no tiene límites porque el amor de Dios es inagotable. ¿Quién dijo que los carismas eran los que nombra San Pablo en las dos cartas, que son como 20? ¿Quién dijo que esos eran todos los carismas? Los carismas son, o sea, yo digo que son innombrables.
toda la cantidad de carismas que el Señor regala a la iglesia. Ninguna definición es fácil, diría yo, menos aún es la de un elemento tan rico y tan variado como es el carisma. Creo que puede presentarse como bastante clara la que da el cardenal Joseph Suárez en el libro Un Nuevo Pentecostés, y dice: los carismas son dones del Espíritu Santo que se distinguen por su visibilidad y su finalidad comunitaria con miras a la edificación del reino de Dios. En la página 35, o la que dice San Pablo VI en su catequesis del 6 de octubre de 1974, describió los carismas diciendo lo siguiente: son prerrogativas especiales ordenadas al bien del prójimo y en especial a la comunidad de los fieles. Es una capacitación, una cualidad, una gracia que el Espíritu Santo regala a quien quiere y como quiere, y siempre en orden a la comunidad. Heiski, que es uno de los teólogos del siglo XX más discutidos, dice lo siguiente: carisma es en su sentido más amplio el llamamiento que hace Dios a cada uno para que realice en la comunidad un determinado servicio con capacidad que le da el Espíritu Santo para realizarlo. O sea, el Espíritu Santo le da esa gracia y le da la capacidad para realizarlo en la comunidad. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Eso hace el Espíritu Santo. Todos los carismas son expresión de la gracia y de la misericordia de Dios. En la Constitución dogmática, la que les decía ahorita, la Lumen Gentium, que traduce luz de las gentes, Lumen Gentium, dice los padres conciliares que los carismas son gracias especiales con los cuales el Espíritu Santo hace a los fieles de cualquier orden prontos para emprender distintas obras y distintos servicios en utilidad para el crecimiento de la iglesia. En el numeral 12, vuelvo a decir, de la Lumen Gentium. ¿Ustedes no creen que hay gente que emprende una actividad social para trabajar, un ejemplo, con niños abandonados? ¿Usted no cree que eso es un carisma? ¿O ustedes creen que son nomás nosotros los carismáticos los que tenemos esos carismas a través del bautismo del Espíritu? No, señor. Vuelvo y digo, son miles de carismas. Miles de carismas. Falsos conceptos acerca de los carismas. La posición negativa que tienen muchos respecto a los carismas obedece en parte, digo yo, a los criterios erróneos o exagerados que se emiten frecuentemente cuando se habla de ellos. El primero consiste en llamar al carisma solamente, decimos que son carismas los dones extraordinarios o sensacionales como la glosolalia, la sanación y la profecía. Es cierto que estos carismas abundaron en la iglesia primitiva y también ahora, pero no son los únicos, tampoco son los más importantes. El valor del carisma no debe medirse por el carácter extraordinario o sensacional, sino por el grado de servicio que presta a la comunidad bajo el móvil de la caridad. Y la regla de oro nos la dio San Pablo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, versículo 1 al 7, donde nos dice San Pablo que esa regla de oro es el amor. Y dice San Pablo: ¿de qué le valiera a una persona entregar su cuerpo a las llamas? ¿De qué le valiera a una persona regalar todos los bienes que tiene? ¿De qué le valiera a una persona hablar profecías o hablar en lenguas o tener el don de sanación si no tiene amor? De nada le vale. El amor es lo que regula el carisma. El amor es lo que hace efectivo el carisma en una comunidad.
Hay que llenarse de amor, hay que llenarse. Y la primera carta de Juan, ¿quién nos dice? La primera carta de San Juan nos dice que Dios es amor. Y el amor en Dios no es una cualidad. El amor de Dios en Dios es una esencia. Dios es amor. Dios es amor. Dios es misericordia. La caridad es el mayor carisma. Oiga, el mayor carisma es la caridad. Se manifiesta de 1000 formas, calladas y humildes, ya que, como dice San Pablo, es paciente, es servicial, no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no es egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra con la injusticia, y dice Pablo, mejor se alegra con la verdad. Pero en el versículo 7 dice Pablo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Ese es el amor de Dios, el amor de Dios. Un segundo concepto inexacto consiste en limitar los carismas a los 9 que enumera San Pablo en distintas cartas. El tercer error consiste en afirmar que los carismáticos en la iglesia son los únicos privilegiados. Muchos piensan, ustedes no se acuerdan cuando se acercan estos discípulos a Jesús y le dicen, vimos a alguien que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es de nosotros. ¿Y qué les dice Jesús? Si no está contra nosotros, está bien de nosotros, no se lo impidan. Y entonces nosotros pensamos pues que eso, ¿sí? No. Con razón dice un autor que si en una iglesia o comunidad solo actúan los dirigentes y no todos los miembros, habrá que preguntarse seriamente si al renunciar a los carismas no se ha renunciado también al Espíritu Santo. Vuelvo y digo, ¿por qué? Porque algunos piensan que en la comunidad los más importantes y los únicos que pueden decidir las cosas son los dirigentes. ¿Sí? ¿Y los demás qué? Los demás son oidores pasivos. No, los demás también tienen carismas que hacen parte de la comunidad. Que hacen parte de la comunidad. Para el apóstol Pablo, el aspecto esencial del carisma es el servicio a la comunidad. Afirma después la libre distribución que hace el Espíritu Santo. ¿Quién da los carismas? El Espíritu Santo. Usted no puede traer otro carismático y decir, venga, yo le enseño a orar en lenguas. O si así es usted, yo no sé si usted lo hará en su país, pero el único que enseña a orar en lenguas, ¿quién es? El Espíritu Santo. Usted no puede llamar a fulano de tal y decirle, usted está metido, ya lo metimos en el ministerio de sanación, entonces venga. Lo primero que usted tiene que hacer es esto, lo segundo que usted hace esto, lo tercero es el truco. Imponga las manos. Y póngalas en la frente. Ojalá que sea en la mitad de la frente. Después haga un poquito de presión. Después sople. Y se cae. No, eso no hay métodos para eso, hermano. No hay métodos. Ustedes no se acuerdan cuando se fueron detrás de los apóstoles en Hechos. Ese hombre pitonizo y todo ese montón de cosas. ¿Y qué le dijo a los apóstoles? ¿Qué les dijo? Oiga, les compro ese poder. Les compro ese poder, así les digo. ¿Cuánto vale? ¿Cuál poder? El de la sanación, el de la liberación. Les compro ese poder. Y algunas personas dicen, padre, eso pasó en ese tiempo. Pasó en ese tiempo, eso pasa ahora también. Hay un montón de simoníacos. La simonía es la venta de lo sagrado. Un montón de simoníacos cantando, haciendo conciertos, predicando y cobrando.
Me hace el favor y me tienen en el hotel así, un hotel de 5 estrellas, tal comida, me tienen tal cantante, me tienen tal persona, me tienen este sonido, me tienen tantas luces, me tienen tantas cosas, y yo cobro tal y tal cosa, y cobro un poquito más según después de que pase de 200, cobro por cada uno $3. Y ese es un predicador carismático, un cantante carismático. ¡Qué vergüenza! Ese es un simoníaco. Eso no lo podemos permitir en la renovación carismática. Lo que hemos recibido gratis, démoslo gratis. El obrero tiene derecho a su paga. Sí, señor, atiéndalo bien. Dele comidita, dele dormidita y dele los viáticos. Porque él no viaja gratis en el bus o en el avión. Reciban lo que les den, coman donde les den, hospédense. ¿Acaso el Señor no hizo eso? Pero eso ya se convirtió, y nosotros somos, no le digan a nadie, tan bobos que somos los que animamos a esa gente, y esa gente humildemente, sencillamente de rango, van subiendo de rango. Y lo llevamos a toda parte. Y esa gente no nos da testimonio. Eso es lo más triste, que esa gente no nos da testimonio. Y seguimos promoviéndolos. Promovamos gente que dé testimonio. Pongámonos de acuerdo para traer a alguien. Si este cantante católico no nos está edificando, no lo promovamos. Si ese predicador no nos está predicando doctrina sana de iglesia, no lo llevemos a ninguna parte, porque nos está haciendo daño, nos está dividiendo la comunidad. No hagamos eso. Esos problemas los tenemos en los 5 países, tranquilos que los tenemos en los 5 países. Y ya cuando esas personas se vuelven famosas, porque nosotros los vamos también tomando como fans, nosotros somos fans de esas personas, no de Jesucristo, sino de esas personas ya se tienen que tomar, como decimos aquí en Colombia, con palillitos. Hay que tomarlos porque ya no caben en la ropa y se están sirviendo de un carisma y de un ministerio que el Señor les regaló para servir a la comunidad. Usted no ha visto que en nuestras ciudades y en nuestros pueblos y en nuestros países no nos sirven los predicadores que tenemos dentro. Tenemos 20, 50, 100, 200, pero no nos sirve. No nos sirve el que está al otro lado, el que habla como un gringo borracho, ese no sirve. Aunque no diga nada, pero ese no sirve. Seamos objetivos, hombre. Yo he escuchado muchas predicaciones de muchos jóvenes y a mí a veces me da tristeza. Me da tristeza porque no tiene profundidad, no tiene doctrina, no tiene predicación. No tiene predicación. ¿Quién dijo que la predicación, el centro de la predicación es uno? No, Señor. ¿Usted a quién está predicando? ¿Al Señor o se está predicando a usted mismo? Usted está predicando al Señor. Y para predicar hay que formarse. Para predicar hay que orar. Para predicar hay que tener obediencia y dependencia del Señor. Y entonces muchos de esos ya se apartan de la renovación. Mejor lo triste. Estaban en la renovación cuando no eran nada en la renovación. Y se vuelven famosos y ya no son de la renovación. Ya hablan de la renovación como una anécdota más. Son autosuficientes. No tienen tiempo para estar en escuelas de formación. No hay como un canal de decir yo vengo de tal comunidad, yo pertenezco a tal comunidad. Esa es la problemática que nosotros tenemos en los países. Vuelvo y les digo, jovencitos, no promuevan al que no les dé testimonio. No lo promuevan.
Y que esas personas sean humildes, sean humildes. Y si usted está, de los líderes que hay aquí, alguno de esos está ahí, corríjase, hermano. El Señor me mandó la noticia a través de mí, corríjase, hijo. Nosotros somos un cuerpo, Cristo es la cabeza. Oiga, San Pablo es tan sabio que nos dice que la iglesia es como el cuerpo. La mano no puede decirle al oído, yo no te necesito. Ni el ojo puede decirle a mi corazón, yo no te necesito. Ni mi corazón le puede decir a mis labios y a mis cuerdas vocales, yo no te necesito. Mi mano ejerce una función en el cuerpo muy diferente a lo que hace mi pie o a lo que puede hacer otra parte del cuerpo. Pero todos, siendo muchos, dice San Pablo, son uno solo. Y la cabeza del cuerpo, la que dirige todo el cuerpo, es Cristo. Oiga, qué tan sabio Pablo. Es Cristo el que maneja todo. Qué bueno que nos dejáramos manejar, conducir por el Espíritu Santo. Ayer hacían ustedes unas preguntas sobre los carismas. Y yo les decía que lo primero que tenemos que hacer es profundizar sobre los carismas. Uno de los seminarios de crecimiento son los carismas. Eso es un seminario de crecimiento en la vida cristiana. El ejercicio de los carismas. Oiga, el ejercicio de los carismas es muy importante. Muy importante que en la comunidad 3, 4, 5, faltan 5. Y el padre Iván, ya está confesando el padre Iván. Mire, es muy importante el ejercicio de los carismas, muchachos. Si nosotros somos en una comunidad 10, 20, 30, 50, 60, en la medida en que tengamos amor unos por otros, reconocemos el don y el carisma que el Señor le da a fulano y tenemos discernimiento también en la comunidad, porque alguno decía ayer, ¿cómo sé? ¿Cómo sé? Para eso hay un sacerdote que los asesora a ustedes, ¿cierto? Hay que hablar con el sacerdote, hay que hablar con el sacerdote. Hay muchas cosas que se dan en los carismas. Hay otras cosas que me preguntaban ayer. No sé si eras tú que me preguntaba ayer algo sobre comunidad. Sobre comunidad. ¿Qué me decía? Es muy importante, digamos, nosotros sabemos que Hechos 2:42 y 4:32 nos habla de la estructura de una comunidad. Se reunían para la oración, se reunían para la enseñanza, se reunían para la vida sacramental o la fracción del pan y se reunían para compartir entre ellos. Los 4 elementos de una comunidad. ¿Por qué no se coloca en el itinerario de iniciación cristiana? Porque la comunidad es un itinerario para crecimiento. O sea, es el otro paso que yo doy después de la iniciación, después del seminario de vida en el Espíritu. Yo debiera estar en una de las comunidades carismáticas, ¿cierto?, de la renovación. Y en esa comunidad debiera tener esos 4 elementos, oiga, los debiera tener el grupo de oración, se reunían para la oración, debiera tener la escuela de formación doctrinal, se reunían para la enseñanza, debiera tener uno parte sacramental y debiera tener uno una acción para la comunidad, el compartir los bienes adentro y afuera, no solamente bienes materiales, sino bienes que el Señor ha regalado para el servicio de la comunidad, que se llaman carismas.
¿cierto? Entonces es el segundo momento, diría, una cosa es ir al congreso, a la adoración, a la Eucaristía, al grupo de oración, que es lo primero en la renovación carismática. Muchos iniciaron la renovación por el grupo de oración o iniciaron en la renovación por un congreso, por algún encuentro, ¿cierto? Se puede empezar de esas dos formas, o algunos ni lo empezaron y ahí, sino que sencillamente lo invitaron a alguna actividad de la renovación. El segundo momento es el seminario de iniciación cristiana de vida en el Espíritu, o el de 7 semanas, o el de fin de semana, o el de los 7 temas, ¿cierto? Como quieran llamarlo, que tiene unos matices muy importantes: el amor y la misericordia de Dios, experimentar el amor de Dios. Cuando se experimenta el amor de Dios, se reconoce por acción poderosa del Espíritu Santo, que es el que ilumina la oscuridad que en nosotros es el que nos convence del pecado, el que nos da el don de el verdadero arrepentimiento y el verdadero dolor de los pecados, que es el Espíritu Santo, que nos lleva a asumir a Jesucristo como el Señor, que significa Señor, dueño de la vida, ¿sí? Y que nos abre a la acción poderosa del Espíritu Santo en una comunidad que se llama iglesia. Es el itinerario. Después de ese itinerario, nosotros empezamos una vida de crecimiento sin dejar el grupo de oración. Empezamos un itinerario de crecimiento. Y para crecimiento tenemos muchos seminarios. Muchos seminarios. En el Plan Nacional de Formación de Colombia son 23 seminarios que tenemos de crecimiento. 23. Y si usted no ve que eso es suficiente, coja todo el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Listo? Usted dice que no tenemos con qué estudiar. ¿Cómo que no tenemos con qué estudiar? El catecismo de la Iglesia. Y ahí se sacan todos esos planes, hermanos. Encíclicas, cartas, esos son seminarios de crecimiento. Un ejemplo, usted llegó y usted tiene un grupo de jóvenes ya muy adultos en la fe. ¿Qué vamos a dar? El último documento. ¿Cuál es el documento? El signo de la Amazonía. Usted lo sabe. Estudiémoslo. Laudato Si. Listo. El documento sobre la santidad. Hombre, hay infinidades, por Dios bendito. Hay infinidades. Y si usted no es capaz de darlo, invite a tal sacerdote, invite a fulanito de tal. Vuelvo y le digo, invite a buena gente. Invite a buena gente. Entonces eso es la comunidad. Pero también me hacían una pregunta ayer de los grupos de oración, de muchas personas que en el grupo de oración empiezan a decir palabras de conocimiento y empiezan a revelarle como la vida a fulano de tal, como adivinos. Hay otros que oran y en el oído le dicen: el Señor le mandó a decir tal y tal cosa, el Señor tal. No, esa gente párenla. Paren esa gente. Eso no es del Espíritu. El Espíritu no me revela a mí el pecado de nadie. Eso es mentira. Eso es de algún espíritu por ahí. Eso no es del Espíritu de Dios. Dios es tan cortés y tan caballeroso que respeta mi libertad. Qué susto que le revelaran algún el pecado. Yo soy muy pecador, y usted también. ¿Cierto? Qué susto. Uno encontrarse. Usted no se imagina que yo le diga: oiga, yo tengo el don y el carisma de orar por usted y de saber toda su historia. Yo creo que nadie se me acercaba. ¿Cierto? Uy, este tipo. Pero eso no lo hace el Espíritu Santo. ¿Sí? O que le dice lo siguiente: sí, que el Espíritu Santo, que Dios le mandó a decir que cuídese mucho, que en su casa se va a morir fulanito de tal, y aquí 8 días, que cuidado con pasar las calles. No crean el montón de bobadas, ¿verdad? Todo el que empiece a dar mensajes en el grupo, vaya y dígale en el oído: pare. Silencio. ¿Por qué? Porque eso no es comunidad y no ayuda a crecer la comunidad. Es que no existen los mensajes de profecía. Sí, señor, es que la profecía existe. Pero ¿quién dijo que la profecía era eso?
una comunidad organizada, que como le digo a este tipo que cada rato está dando mensajes, que cada rato esto, que el Señor nos pidió al grupo que tal y tal cosa. No, eso no es tan fácil. Que estaba yo en oración y me dijo el Señor tal y tal cosa, que les trajera este mensaje al grupo. Termino diciendo, el Valle, hace muchos años estaba en la diócesis de Buga, y entonces el Señor como que me iluminó que organizara un centro de evangelización para la renovación. Y a los días que yo organicé eso, llegó una señora y me dijo, padre, tengo algo muy serio que decirle. Le dije, pues yo estoy a oídos, con todo el gusto. Dijo, padre, yo oro, oiga, yo hablo con la Virgen. ¿Usted qué piensa? Le dije, me parece maravilloso. Maravilloso que usted. Todos los días a las 8, padre, la Virgen entra a mi pieza, habla conmigo, nos sentamos en borde de la cama y pasamos largos ratos conversando. Y yo, qué bendición de Dios. Eso está muy bien, me parece genial. Hasta ahí va bien. Y después dijo, pero la Virgen le mandó a decir que por favor cierre esa casa de oración. Y le dije yo, mire, hágame usted un favor, ya que me trajo usted esa razón. Dígale a la Virgen que no me mande razones, que hable conmigo. Oiga, sigue tú.